Bienvenidas y bienvenidos al canal del proyecto de investigación Género y Movilidades, las mujeres como transmisoras de información, ideas y productos en la América hispánica desde el siglo XVIII hasta la actualidad. La apertura de este espacio en YouTube persigue dos objetivos principales. Por un lado, dar a conocer qué líneas de investigación estamos trabajando con el presupuesto que nos ha concedido una entidad pública como el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Por otro, realizar un necesario ejercicio de síntesis y comunicación sobre las investigaciones que se realizan en el marco del proyecto. Soy Manuel Ramírez Chicharro, científico titular del CSIC y uno de sus integrantes. En las próximas semanas les acompañaré en las entrevistas al equipo de investigación, donde nos hablarán sobre los hallazgos que están realizando en el campo de la historia de las mujeres y los estudios de género. Esperamos, sinceramente, que os resulte de interés. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Rocío, y bienvenida al canal del proyecto GEMO. Primeramente me gustaría agradecer tu disponibilidad para llevar a cabo esta entrevista. Muy bien, muy buenas tardes, Manu, y muchísimas gracias a ti por la invitación y sobre todo por la maravillosa iniciativa de crear este canal de YouTube GEMO. Me gustaría comenzar, Rocío, esta entrevista preguntándote cómo surge la idea de solicitar este proyecto, cuyo título es Género y Movilidades, las mujeres como transmisoras de información, ideas y productos en la América hispánica desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Pues la idea surge para dar voz a un grupo que tradicionalmente ha sido silenciado por la historia, que han sido las mujeres, ya que cuando pensamos en la historia pensamos en referentes de figuras masculinos, es decir, de líderes militares, líderes políticos, etcétera. Y esto es algo que hay que cambiar para que podamos tener referentes femeninas en la historia y, por lo tanto, pues ver cómo las mujeres también han jugado un papel fundamental. Esto es algo que se ve en la documentación, en el caso de las historiadoras, en la documentación histórica, y surgió, de hecho, cuando yo estaba investigando en el archivo del Reino de Galicia, y empecé a ver que la mayoría de la documentación era producida por mujeres, y ahí es cuando pensé que había que dar voz y visibilizar a estas mujeres que sí aparecían en esa documentación y poner el foco en ellas. Y en un proyecto de estas características, Rocío, ¿cuál sería el objetivo principal, pues, de la investigación y qué aspectos de la historia de las mujeres en la América hispánica se llevan a cabo pues, entre los diferentes integrantes del equipo? El proyecto tiene como objetivo principal, pues, analizar a las mujeres, pero como una pieza clave con agencia propia en la transmisión de información, ideas y productos, tanto en la época moderna como en tiempos muchísimo más recientes, y ver no solo a figuras famosas, sino a mujeres comunes, es decir, ver a comerciantes, activistas políticas, a escritoras, cineastas, educadoras, es decir, a esas mujeres que en el día a día hacían agencia y hacían una actividad muy importante para la sociedad. Cuando preparaba la entrevista me preguntaba, desde el lado de la academia, que quizás de cara a la audiencia general, que no está familiarizada con lo que es un proyecto de investigación financiado con fondos públicos, en este caso del Ministerio de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, si quizás podrías explicar un poquito cuál es la asignación del proyecto y en qué componentes se contempla pues que se puedan emplear estos fondos y ejecutarlos. Pues te agradezco esa pregunta porque creo que además es una premisa de transparencia, ya que es de fondos públicos. Como bien has dicho, los fondos provienen de la convocatoria para investigaciones feministas de 2023 del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. En este caso, al proyecto le concedieron 25.000 euros, de los cuales unos 23.000 y pico son los que los que podemos gastar, ya que los otros son parte de la universidad. Y está, digamos, dividido en distintas secciones, es decir, tenemos gastos de ejecución, donde ahí, por ejemplo, pues financiamos material bibliográfico de
las personas integrantes del proyecto, material informático que nos permite, pues, en este caso, por ejemplo, pues llevar a cabo este canal de YouTube, podcast, también material de imprenta para llevar a cabo las exposiciones que estamos desarrollando no solo en España, sino también en América, como por ejemplo en México. Otra partida muy importante se ha destinado a una base de datos, en este caso, pues para entrar en consonancia con las humanidades digitales que están muy en boga y que es muy necesario. Y también otra partida, por ejemplo, para la contratación de personal técnico. En estos últimos 4 meses del proyecto, pues tenemos a una persona de apoyo técnico en el proyecto. Entonces, las partidas son sobre todo pues para el desarrollo del proyecto y al ser fondos públicos, pues la transparencia es algo muy importante. Dentro de los componentes de valoración que realizan las instituciones que adjudican estos fondos, siempre se contempla las instituciones participantes. Me preguntaba si podrías explicarnos un poco qué instituciones y qué disciplinas integran el proyecto GEMO y cómo contribuyen a esa visión interdisciplinaria que persigue la investigación de GEMO. Sí, pues GEMO persigue una visión, como tú muy bien has dicho, interdisciplinar, es decir, es como que cada disciplina aporta una pieza del rompecabezas y juntas nos permiten comprender mejor todo. Entonces, es fundamental la historia, que tiene un peso muy importante, pero aquí también hemos creído conveniente pues incorporar a integrantes, a personas expertas que provengan de otras disciplinas más allá de la historia, como pueden ser los estudios culturales, el periodismo y la comunicación, la psicología, la filología, la archivística, y de ahí que las personas integrantes del proyecto pues pertenezcan también a distintas instituciones, justamente para cruzar datos y para cruzar información. Entonces, instituciones que no solo provienen de España, es decir, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Cádiz, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla, donde está radicado el proyecto, sino también de instituciones americanas, como puede ser la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, o, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad de República Dominicana. Es decir, ahí creemos conveniente pues juntamente juntar instituciones y juntar disciplinas para comprender y dar visibilidad a las mujeres desde una visión lo más completa posible. También me gustaría preguntarte qué tipo de fuentes históricas y culturales utiliza el equipo GEMO para investigar y para un poco trazar esas movilidades que forman parte al final del título del proyecto de las mujeres en la América hispánica. Las fuentes, como la historia tiene un peso muy fundamental, pues bueno, la documentación archivística es muy importante, basada en repositorios documentales, pues tanto españoles como americanos, es decir, el Archivo General de Indias, por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico de la Nobleza, pero también archivos americanos como pueden ser pues, los Archivos Generales Nacionales de Perú, de Colombia, que también pues son muy importantes. Pero también se utilizan otras fuentes que provienen de otras disciplinas, como puede ser, por ejemplo, la prensa, es decir, periódicos, revistas, el cine, para ver la representación femenina en películas, la literatura, es decir, escritoras que se puede ver su reflejo pues, en sus poemas o en sus novelas, o la representación femenina en el arte, que también es fundamental, es decir, ver a las mujeres representadas en pintura, en fotografías, en grabados, etcétera. Entonces, esto nos permite también una variedad de fuentes con las que analizar a las mujeres. Pensaba también, en este caso no solo como entrevistador, sino como integrante del proyecto GEMO, que en el año 2018 hubo ese gran estallido, ese gran 8 de marzo, que vino a relanzar el feminismo en muchas partes del mundo. Y a raíz de eso, como pues el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad, empezaron quizás a financiar con más intensidad este tipo de proyectos. ¿Qué relevancia tiene este tipo de estudios históricos de género para comprender, en el marco de ese renacer del feminismo, si podemos llamarlo así, los desafíos actuales de las mujeres en América Latina y en España? Bueno, pues yo creo que la primera premisa es visibilizar lo invisible, es decir, es lo que decía antes, es decir, de que la historia ha ignorado el papel de las mujeres y por lo tanto, pues darle visibilidad contribuye a una historia más inclusiva
Por otra parte, creo que comprender también las raíces de la desigualdad para hacerle frente desde distintas perspectivas, y la historia y las distintas disciplinas que trabajamos en el proyecto GEMO creo que es algo fundamental, y inspirar el cambio. Yo creo que justamente lo que hablabas de ese movimiento del 8M que fue muy fuerte en 2018, pues también tiene esta relevancia de inspirar el cambio, de motivar para buscar la igualdad y la justicia en una sociedad pues más inclusiva. ¿Cómo dirías, Rocío, que el proyecto GEMO contribuye precisamente a esa visibilidad y a ese reconocimiento del papel de las mujeres en la historia de América hispánica? Pues yo creo que contribuye a través de las investigaciones de todas las personas integrantes del proyecto, que damos reconocimiento a las mujeres con el fin de promover la igualdad de género, y ello lo realizamos a través de distintas actividades, ya sea bueno, pues de congresos científicos, actos culturales, exposiciones, y también de ir publicando los avances de nuestras investigaciones, no solo en publicaciones científicas, sino, por ejemplo, en publicaciones divulgativas como el fanzine de GEMO, donde también pues, las investigadoras ponemos ahí nuestras investigaciones al servicio de la sociedad. Justo a raíz de esta última pregunta, pues me gustaría también, si nos pudieras explicar mejor qué es lo que se ha realizado a lo largo de estos meses. Pues a lo largo de estos meses hemos podido realizar 2 congresos en el que no solo hemos participado personas integrantes del proyecto, sino también hemos querido dar cabida a otras personas de instituciones españolas, europeas, americanas, Uh-huh. para justamente dialogar con estas personas, con nuestros intereses en común. Uh-huh. También exposiciones, por ejemplo, una exposición que se hizo en marzo en México, Uh-huh. en el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, o ahora mismo, hoy 17 de octubre, tenemos 2 exposiciones en marcha, una de ellas en la Universidad de Sevilla y otra que está en el Instituto Mora en México. Entonces, estos son algunos de los productos, pero también, bueno, participamos en actividades de divulgación como la Noche de los Investigadores, Café Conciencia, la Semana de la Ciencia. Intentamos transferir estos conocimientos a la sociedad, y los productos que se pueden ver, por ejemplo, el fanzine, que es totalmente gratuito, descargable en nuestra página web, donde ahí pues se ve las personas que conformamos el proyecto y también las investigaciones que estamos realizando. Me gustaría preguntarte 2 cuestiones más. En primer lugar, ¿qué continuidad crees que podría tener el proyecto en futuras investigaciones o en futuras líneas? Pues la verdad que en estos meses nos hemos dado cuenta que queda muchísimo por hacer. Hemos hecho cosas, pero queda todavía muchísimo por hacer. Entonces esperamos darle continuidad. Es verdad que para eso se necesita financiación. Entonces, bueno, seguiremos buscando financiación para seguir el desarrollo de estas líneas de investigación que han comenzado con este proyecto y este equipo de investigación. Yo creo que hemos formado un equipo ya no solo muy bueno profesionalmente, sino humano. Entonces, la verdad que sería muy bueno poder seguir investigando en esta línea que es tan importante para visibilizar el papel de las mujeres. Y por último, Rocío, ¿qué le dirías a esas personas que quizás están empezando ahora la carrera del grado de Historia o el grado de Antropología, que están relacionadas con precisamente este proyecto, para que se inmiscuyan en este tipo de investigaciones y de proyectos y se interesen y se aproximen a ellos? Sí, yo creo que bueno, que es fundamental, es decir, las humanidades son muy necesarias para conocer el pasado, pero sobre todo para enfrentarnos al futuro, para convivir con el presente. Ahora mismo, por ejemplo, me estoy acordando de una de mis clases que yo comencé hace unos años diciendo a los alumnos por qué querían estudiar humanidades, y uno de ellos me dijo porque quería cambiar el mundo. Entonces, creo que eso es muy significativo, porque al final las humanidades yo creo que pueden cambiar el mundo, y en este caso cambiarnos para que seamos una sociedad mucho más igualitaria y muchísimo más justa, y para eso tenemos que dar cabida y darle sobre todo voz y visibilidad al papel que han tenido, que tienen y que tendrán las mujeres. Pues muchas gracias, Rocío, por estas palabras finales con las que concuerdo plenamente, y siguiendo esos buenos deseos de tu alumno o tu alumna, pues esperemos que este proyecto se sume a esos muchos esfuerzos que se hacen en pequeños lugares para cambiar el mundo
y esperemos que así sea. Así es que muchas gracias por liderar este proyecto Gemo del que empezamos a conversar con este primer vídeo. Muchas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Manu. Si os ha gustado este contenido, dadle a me gusta y suscribiros. Y sobre todo, compartidlo en vuestras redes sociales y con vuestros contactos. Si podéis, dejadnos un comentario con impresiones y críticas. Esto nos motiva a seguir publicando y mejorando los siguientes vídeos de divulgación. Os esperamos en el siguiente vídeo del canal de Gemo.